No, buenos días. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Prosperados y en victoria. Amén. ¿Con sueño? No, ok. Me preocupa porque que no se me vayan a dormir. A ver, bueno. Estamos seguros que el Señor nos va a alimentar como cada 8 días, ¿cierto? Entonces, el título de la prédica en esta mañana, para entrar pues ya en materia, es El diablo no tiene parte en mí. Amén. ¿Cómo se llama? Dígalo conmigo. En mí. Pero que se lo crea, a ver, porque si no se lo cree usted mismo, ni Satanás se lo va a creer. Dígalo con autoridad. El diablo no tiene parte en mí. Amén. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 27 al 31. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Dice Juan 14, 27 al 31. Amén. Que no lo tengan, lo seguimos en el screen por cuestiones de tiempo. Y bueno, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: la paz os dejo, mi paz os doy. No yo la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creéis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así levantaos, vamos de aquí. Esta es una conversación entre Jesús y sus discípulos, y por ende a futuro somos sus discípulos, ¿cierto? Entonces es una conversación también y una instrucción para nosotros los seguidores de Cristo. Con estas palabras se termina el capítulo 14, pero si usted corre su Biblia a los capítulos anteriores, Jesús de alguna manera ya está preparando a sus discípulos acerca de las cosas venideras. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, la muerte en la cruz. El maestro debía de ir a la cruz, iba a ser tomado e iba a ir al cielo, ¿verdad? Luego de cumplir su propósito en la tierra. Pero también, si usted se fija en su Biblia, hay un título entre el capítulo 14 que dice: la promesa del Espíritu Santo. Jesús les está diciendo: no estén tristes porque yo me voy, pero viene el Consolador, el Espíritu Santo, que es un regalo del cielo, del Padre para los creyentes, el cual no nos abandona. ¿Y qué nos ayuda a hacer el Espíritu Santo? A ver, ¿quién me ayuda? Nos guía, nos capacita, ¿cierto? Nos convence, ¿cierto? Nos empodera y nos revela sobre todo ¿a quién? A Cristo. Amén. Más adelante vemos que en el capítulo 15 se da a Jesús la vid verdadera, y ahí en adelante ustedes pueden ver y leer en casa todo el propósito de esos capítulos. Y esto quiero ponerlo como base para que tengamos en cuenta. Si usted va al verso 28, el verso 27, habla Jesús acerca de tener ¿qué? Paz. Repita conmigo, paz. Algo muy buscado, ¿cierto? Hoy día. Amén. Pero Jesús dice que Él tiene esa paz y que nos los da ¿a quién? A nosotros, los que creemos en Él, ¿cierto? ¿Cuál es la paz que ofrece el mundo? Una paz vana, hueca, temporal. Muy bien. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo calman la ansiedad? ¿Cómo calman todos los problemas? ¿Cómo enfrentan las situaciones? Con salidas de escape. Una paz que momentánea. Me voy a echar una camita al aire y se me olvidan las penas. Me refugio en el licor, en la droga y en otras clases de paz que son como momentáneas, ¿cierto? Porque luego que pasa todos esos minutos, esas horas o ese efecto, ¿qué sucede? ¿Vuelve qué? Con lo que está luchando, ¿cierto?
Eso ahí va a estar e incluso a veces empeora, ¿cierto? Pero la paz que Jesús nos da es verdadera, ¿cierto? Es aquella que usted tiene la situación, tiene el problema, pero usted no huye, sino que la enfrenta con Él, ¿cierto? De la mano con Jesucristo, en donde usted corre y por la palabra Él le habla y usted entrega toda esa situación y Él sobrenaturalmente, y yo creo que cada uno de los que hemos experimentado esos momentos en el que el Señor nos llena de su paz a través de su palabra, salimos ¿qué? Reforzados, algo que no podemos explicar, ¿cierto? No podemos explicarlos cómo es, pero es un bálsamo de tranquilidad y seguridad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces en el verso 28 Jesús nota la tristeza de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él le dice, os habréis regocijado porque voy al Padre y Él es mayor. Jesús allí está diciéndole a sus discípulos, no vean las cosas de manera natural, vean más allá. Juzguen todo a manera espiritual. Y ellos estaban pensando solo en el momento, pero Jesús les está diciendo, yo voy al Padre, esto es un propósito por el cual yo estoy aquí, ¿cierto? Y les dice, miren lo que dice, y dice, el Padre es mayor, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Jesús siempre consideró al Padre y le dio el lugar que Él le correspondía, ¿cierto? ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? Nos cuesta a nosotros satisfacer la voluntad de Dios porque no la entendemos y pasa como que miramos con nuestros propios intereses y enfocados en nosotros mismos y en la forma que queremos que sean las cosas. Valdría la pena preguntarnos. Porque naturalmente nuestras emociones no se van a alinear con la voluntad de Dios. Nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo, las tenemos que alinear. Amén. Entonces, sigamos adelante en el verso 30 y lo pueden señalar en su Biblia. Jesús dice una verdad contundente y esto es la prédica de hoy. Él dice, el príncipe de este mundo nada tiene ¿en quién? En mí, ¿cierto? Pero el verso 31 nos dice, y quiero abrir un paréntesis allí, el príncipe de este mundo corresponde a Satanás, el enemigo de nuestra alma. Y si recuerdan ustedes una vez una prédica que nuestro pastor nos compartió en el parque, recuerdo claramente, nos predicó acerca que no debemos ignorar a Satanás. Pero tampoco le tenemos que dar un poder que Él no tiene sobre nosotros, amén. Pero es necesario que la iglesia también sepa bíblicamente cómo tratar con el enemigo, amén. Entonces, el verso 31 nos dice, para que el mundo conozca, este es Jesús hablando, que voy al Padre y como el Padre me mandó, así que hago. Repetidamente Jesús nos está diciendo, yo no solo hablo, yo hago la voluntad del Padre. Yo no solo quiero hacer la voluntad del Padre, yo la hago. Entonces eso es importante, tener ese principio como base. Ahora, ¿cómo se daría cuenta el mundo? Y esto es una pregunta y me la pueden responder. Vamos a hacerlo un poco dinámico. ¿Cómo se daría cuenta el mundo que Jesús amaba al Padre según lo que acabamos de leer? ¿Quién me dice? Porque hacías ¿qué? Su voluntad, ¿cierto? Entonces, Él obedecía. Padres, ¿cómo se dan cuenta que sus hijos le aman? Porque les dan besos y abrazos. Eso es parte de ellos, ¿cierto? Es una muestra, una expresión de cariño. Pero cuando lo obedecen, ¿cierto? Cuando ellos siguen las normas y el consejo, no porque usted le quiera arruinar la vida, no porque usted sea el malo del paseo, sino porque ¿qué? Porque quiere lo mejor para él, ¿cierto? Y aunque ellos, dependiendo de la edad, no lo entienden muy bien, hay cosas que lo van a entender más adelante. Y así somos nosotros. Nosotros podemos aprender mucho a conocer a Dios a través de cómo somos como padres con ellos. ¿Cómo se daría cuenta entonces el mundo? Porque Él hacía la voluntad del Padre. Para que el mundo conozca, y dice, para aquellas personas que no lo conocen. ¿Cómo el mundo conoce que tú eres cristiano? Porque hablas
de Jesús o porque ven en Jesús, ven en tu vida a Jesús, ¿cierto? Entonces, por los frutos que tú das, ¿cierto? Por el testimonio. Venir a la iglesia, mis hermanos, es importante, claro que sí. Muy importante porque ella misma nos dice que no dejemos de congregarnos, ¿cierto? Pero en realidad el Señor quiere que nosotros seamos el representante de la iglesia, ¿dónde? Allá afuera, con nuestros amigos. Que nuestra vida sea un cántico de adoración a Dios y de obediencia a Dios. Porque aquí en la iglesia podemos levantar nuestras manos, podemos ser parte de la alabanza, podemos ser parte de la prédica, podemos ser parte de cualquier ministerio, pero es nuestra vida allá afuera los que nos ven un testimonio de Dios. Juan 6:32 dice, acompáñame por favor. ¿Qué ve la gente en nosotros cuando estamos bajo presión? Cuando las presiones de la vida y las situaciones nos agobian. ¿Qué ven en nosotros cuando estamos frente a la tentación? Juan 6:32 dice, mas para que el mundo, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿cierto? Tenemos el pan de vida que es Jesús. Más adelante también dice que si nosotros amamos solo a los que nos aman, ¿qué diferencia hacemos? Ninguna, ¿verdad? Si nosotros nos comportamos como los de allá afuera, ¿qué diferencia entonces hacemos? Ninguna, ¿cierto? Y es que nosotros necesitamos mostrar acción. Porque dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, ¿por qué? Por pecado. Entonces nosotros como cristianos tenemos una desventaja muy grande con los de allá afuera. Porque al menos los de allá afuera tienen todavía una venda y no conocen, ¿cierto? Y pecan por ignorancia. Pero nosotros que ya sabemos la verdad y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros se nos va a contar por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Proverbios 28:13 dice. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Leía un comentario que dice acerca de la justificación. Es el acto soberano de Dios por medio del cual declara justo al pecador que cree, aun cuando todavía está en su condición de pecador. Dios declaró justo a Abraham, aun cuando sabía que él le iba a fallar. ¿Ustedes creen que Cristo cuando murió en la cruz no sabía que nosotros le íbamos a seguir fallando? Claro que sí, porque todos pecamos, porque no somos perfectos y vamos a pecar. Pero precisamente este versículo nos está dando la clave, ¿cierto? Y miren lo que sigue diciendo el comentario. Una cosa era pecar antes de la gracia. Diga, una cosa, repita conmigo, una cosa era pecar antes de la gracia. Y otra, antes de la gracia. Y otra pecar después de ser declarado justo. ¿Usted ha sido declarado justo? Amén. Entonces ya no tiene ¿qué? Excusa, ¿cierto? Dice, el que pecaba antes de la gracia no padecía remordimiento de pecado porque simplemente no tenía una relación con Dios. Pero cuando usted y yo pecamos y tenemos en mente no hacerlo, hay gracia suficiente para cubrirlo. Amén. Tenemos la gracia del Señor cuando pecamos, pero tenemos una conciencia, ¿cierto? Y ese es la clave. Repítamelo nuevamente, por favor, en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea que si usted le remordió la conciencia, el Espíritu Santo le está diciendo, oye, lo que estás haciendo es pecado. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Ignorarlo y seguir y encubrirlo? No. ¿Cuál es la salida? Confesarlo, ¿cierto? ¿Y qué más? A apartarse porque va a alcanzar la misericordia del Señor, ¿cierto? Primera de Juan 1:9 dice,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, Él no nos va a rechazar, porque Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Amén. Entonces veamos en Salmo 51, 17 lo que dice la palabra del Señor. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecia, oh Dios. Amén. Entonces ya sabemos que tenemos la gracia para que cuando pecamos esa gracia nos cubre. Amén. Pero con la condición de que no sigamos jugando con el pecado, porque con el pecado no se juega. Cuando nos arrepentimos tenemos la confianza que el Señor nos perdona. Jesús es nuestro modelo a seguir. Amén. Por medio de su victoria tenemos la victoria sobre el pecado. Hebreos 4:15 nos dice que Él, Jesús, fue tentado en todo, ¿cierto? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos débiles hay aquí? Todos, ¿cierto? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra, pero sin qué. Jesús entiende nuestras debilidades. Amén. El diablo no tenía nada en Jesús porque él simplemente no encontró un lugar para influenciarlo. Porque Jesús tenía una identidad. Repita conmigo: identidad. Yo le pregunto, ¿qué identidad tiene usted? ¿La de quién? ¿La del mundo o la de Cristo? La de Cristo, amén. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Jesús sabía quién era. Por eso él no se dejaba mover por Satanás, porque él tenía claro su identidad. Por eso es que en Mateo 3:17, si me lo proyectan por favor, Mateo 3:17, el Padre le dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo ¿qué? Le dijo: él es mi Hijo amado. Mateo 28:18, él le dice, Jesús declara lo siguiente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa la palabra potestad? Derecho, autoridad. Él nunca se dejó influenciar por el enemigo. Satanás no lo influenció, no influenció su alma. Él no tocó el alma de Jesús. Es decir, él no encontró lugar en sus emociones, y el alma del ser humano es el blanco de Satanás. Mateo 4 nos habla, y ustedes se los dejo de tarea para que lo hagan en casa, y es leer acerca de Mateo 4, en donde Jesús dice la palabra: fue llevado por el Espíritu. Y allí la E grande de Espíritu significa por el Espíritu de Dios. Fue la voluntad de Dios llevarlo a ser tentado. Amén. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y no sea permitida por Dios. Dios sabe hasta dónde permite, ¿cierto? Pero también quiere ver nuestra respuesta a esa tentación. Y Jesús, el enemigo sabía que él tenía hambre. Usted y yo pasamos por necesidades físicas también, porque en ese momento Jesús tuvo una necesidad física. Pero si el enemigo sabe cuál es tu necesidad, ustedes no se imaginan, no se alcanzan a pensar si Dios no lo sabrá entonces. ¿Será que Dios no conoce la necesidad de usted y la mía? ¿Qué piensan? Claro que sí, cierto, la conoce. Y por eso Jesús, él dice: las peticiones secretas de nuestro corazón. El Salmo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. O sea que si usted confía, esa es la clave. Si usted confía, Él va a hacer. Amén. Entonces, Israel fue sacado de Egipto. ¿Cuántos saben la historia del pueblo de Israel? Israel fue sacado de Egipto, que equivale al mundo. Eran esclavos de Faraón, que Faraón equivale a Satanás, ¿cierto? Dios envía a un libertador, Moisés. Moisés es prototipo de Jesús. Dios nos envió un libertador a nosotros que es Jesucristo, ¿cierto? Y ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. O sea que Israel era esclavo ¿de quién?
Del pecado, por ende, influenciado por Satanás. Ahora nosotros somos libres en Cristo, ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ellos salieron de la esclavitud de Faraón y caminaron a un lugar llamado la tierra ¿qué? Somos libres de las ataduras del pecado y escuchamos acerca de las promesas de Dios. Pero algo curioso pasó con el pueblo de Israel y fue que tuvieron que pasar por un lugar llamado el desierto. Y era un viaje de 11 a 12 días, un vuelo directo hacia la tierra prometida. Era un vuelo corto, un camino corto, pero ¿saben cuánto les tardó? 40 largos y miserables años. ¿Por qué? ¿Porque Dios no estaba con ellos? No, Dios sí estaba con ellos, ¿cierto? ¿Fue por culpa de sus enemigos? No, fue por ellos mismos, por su mala actitud, por su desobediencia, por su queja, ¿cierto? Fue por ellos mismos. Entonces a veces usted y yo decimos esa historia, ay, qué barbaridad, esa gente cómo se duró tanto tiempo para llegar allá. Cuando, si nosotros nos ponemos a analizar, a veces nosotros somos así también. Usted y yo o adelantamos o retrasamos las promesas de Dios en nuestra vida por causa de nuestra actitud, por causa de nuestra desobediencia. Entonces eso pasó con él y vemos que en un momento Dios se cansó con ellos y dio una orden bien radical y dijo, no me van a entrar a la tierra prometida. Y muchos de ellos no entraron, solo Josué, Caleb y algunos niños que estuvieron en la edad todavía de no tener responsabilidad. Qué duro, ¿cierto? A causa de su mala actitud. Entonces no podemos, quizás en esta mañana, que el Espíritu Santo nos revele por qué estamos deambulando en el desierto todavía. Porque todavía no alcanzamos las promesas de Dios. ¿Por qué decimos Dios está tardando? No, Dios no se tarda en cumplir su palabra porque Él mismo lo dice en su palabra. Que sus ojos contemplan la tierra buscando quien tiene corazón recto. Y dice que Él quiere dar su palabra para aquellos que ven que lo obedecen. Pero nosotros culpamos a veces hasta a Satanás. El enemigo de nuestro destino somos nosotros mismos. No es Satanás. Y andamos reprendiendo cosas que ni existen. Cuando nosotros debemos reprendernos es a nosotros mismos por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ellos pensaron que eran sus enemigos, los ismaelitas, los jebuseos, los heveos, los cananeos, y todos nosotros tenemos nuestros eos, el orgulleo, el enojoneo, el desespereo, el gritoneo, el mentireneo. Todos esos eos, póngale al problema, póngale el eo. Entonces ellos pensaron que eran esos enemigos, pero el problema del pueblo no fueron los enemigos porque Dios estaba de su lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No me venga a decir que si usted no cumple la palabra de Dios, usted no le van a llegar las promesas de Dios. Eso llega porque llega. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le dijo, si hacen lo que les digo, será un viaje corto y llegarán a la tierra prometida y disfrutarán de mis promesas. Fueron sus malos pensamientos los que los atrasó. Entonces, es imposible ser libre del pecado mientras usted esté pensando en el pecado y usted siga atado al pecado. Efesios 2, 1 al 5 dice. Efesios 2, del 1 al 5. Si me dan un momento, por favor. Efesios 2, del 1 al 5. Amén, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ok, ¿en otro qué? Tiempo, o sea que era, ya no. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y para allí, allá afuera, cuando nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, allí decíamos, no, es que yo hago mi voluntad. No, nosotros ni siquiera hacíamos la voluntad, sino la de ¿quién? La del diablo.
es que dicen, yo hago lo que me da la gana con mi vida. No, señor. Usted está destruyendo su vida por voluntad ¿de quién? Del enemigo y porque usted le da ese derecho. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? O desobediencia, y coloque eso en grande ahí en su Biblia. Porque ¿dónde opera Satanás? Miren. ¿Dónde opera Satanás? ¿Cuál es un territorio de Satanás? La desobediencia. Porque él es desobediente, ¿cierto? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿cierto? Dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, ¿cierto? Lo mismo que los demás. Entonces, ¿por qué hay cristianos que siendo libres por la palabra todavía caminan atados al pecado? ¿Por qué será? Porque si la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay un gran ejemplo de esto en Romanos 6, y lo puede anotar. Romanos 6, del 1 al 2, dice Pablo, ustedes están muertos al pecado. Dice, pero pongamos Romanos 6, si lo tenemos, por favor. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces estamos que muertos al pecado. Pero me llama la atención que usted lo puede ver más adelante en el verso 11, dice Pablo, considérense muertos al pecado. ¿Qué es considerarse? Es un acto de la voluntad, de su pensamiento. De su pensamiento. Eso es algo que usted elige. Que cuando viene la tentación, usted filtra ese pensamiento y usted dice, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Del enemigo o de mi carne o viene de Dios realmente? Y usted aprende a caminar en victoria y a ser libre. Amén. Entonces, una parte de usted nació, de nosotros nació, que fue el Espíritu. Recuerden que nosotros somos un ser tripartita. Cuando recibimos al Señor, nuestro espíritu revive y por eso tenemos comunión. Y aparte de eso, el Espíritu Santo se muda con nosotros a nuestro espíritu. Pero hay otra parte de nosotros que no quiere nada con Dios y esa es nuestra carne. Entonces, por eso es que ahora cuando pecamos nos molesta, nos importa, ¿cierto? Pero al nacer de nuevo tenemos nuevos problemas porque ya no nos sentimos cómodos con el pecado. Pero hay una parte que va en nosotros y es una mente no renovada porque el alma comprende, nuestra alma comprende nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Qué comprende nuestra alma? El intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Amén. Por eso esa realmente es la lucha, el trofeo del enemigo y de Dios. Él lucha por su alma y por la mía. Amén. Entonces, ¿qué es nuestra voluntad? Entonces, el Espíritu Santo quiere cambiar nuestro desierto. Ese es el desierto de nosotros. El desierto de los israelitas y el desierto de nosotros es nuestra alma, nuestra voluntad. Y hasta que esa voluntad no es renovada por la palabra de Dios, vamos a seguir en el desierto. Dejamos porque tenemos nuestro carácter que necesita ser moldeado por el Señor. Mateo 26, 41 dice que oremos porque el espíritu está ¿qué? Dispuesto. O sea que su espíritu y el mío está siempre dispuesto. Porque ha renacido, porque no tiene pecado. Pero nuestra alma, en donde está la carne, dice, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Y cómo está diciendo ahí el Señor? Que tiene que velar y orar. Para que su alma siempre esté sujeta. Amén. No es aquí, es que aquí solo venimos un rato y como le digo, allá afuera es que se sabe quién somos realmente. Con nuestro testimonio. Y con una relación. ¿Y cómo puede llegar? Es que nos llenamos solamente 8 días y durante la semana, ¿qué hacemos? Tenemos una relación con el Señor. Por eso Jesús no se dejó tentar. Su alma estaba sujeta a Dios. Sus emociones estaban sujetas a Dios. Su intelecto. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y encierra esa palabra sentir. O sea que eso me habla de una decisión, de un sentimiento.
sea, que es algo que yo decido. Haya pues en vosotros el mismo sentir. O sea, que es algo que usted decide si hacerlo o no. Si usted decide levantarse y quejarse y no hacer las cosas, o decide alinear la voluntad suya a la de Dios, vamos a hacer todo lo que Dios dispone que nosotros hagamos durante ese día. Amén. Ese es el principio. Recuerden que nosotros vivimos por principios. El reino de los cielos es, su palabra lo dice, es un reino. Nosotros estamos en un gobierno. ¿Y qué somete un gobierno? Tiene leyes, ¿cierto? Tiene leyes. Entonces, esto es un principio que Jesús nos enseña en este texto. Mientras nosotros estemos sujetos a la voluntad de Dios, el diablo, o sea, el mundo no va a tener influencia en nosotros. Amén. Yo quiero que hagan un ejercicio y se paren porque veo algunos que se están durmiendo. Y si se está durmiendo es porque usted tiene que pelear esta palabra. Amén. Algo quiere decirnos el Señor, así que por favor estírese y nos vamos y rechace de su vida todo lo que quiera robarle la bendición esta mañana. Amén. Y no piense, hubiera venido esta persona, no, piense en usted, ¿verdad? Porque yo estoy también pensando en mí, ¿cierto? Tenemos que ser cada día mejores para el Señor, amén. Siéntese, por favor. A ver, entonces seguimos, ¿verdad? Claro que si el enemigo nos va a venir a seguir y a atacar, ¿cierto? Ahora, Juan 1:12, miren la tremenda declaración que nos hace allí Dios. Jesús dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad, o sea, le dio el derecho. Usted tiene el derecho. Que Satanás no lo engañe, usted tiene el derecho. Que sus emociones no lo engañen, usted tiene el derecho de ser hecho hija de Dios e hijo de Dios. O sea, usted lo es. Amén. Entonces, el diablo no tiene por qué tener parte en usted. Amén. Entonces, o sea, no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Él nos hizo más que vencedores. ¿Caminará usted en la autoridad que Jesucristo le ha dado? Amén. Efesios 2:2 dice que el enemigo ahí es llamado el príncipe de la potestad del aire. Miren cómo lo llaman, príncipe, no rey, porque rey solo hay uno y es ¿quién? Jesucristo. El enemigo tiene poder, sí, pero es un poder limitado. Nunca como Dios, jamás como Dios, pero tiene poder. ¿Ok? Entonces no podemos también ignorarlo. Y es llamado el enemigo de nuestra alma, también se le llama el adversario, se le llama el acusador de los hermanos, porque él cada vez que lo ve cometiendo pecado, porque es que Dios lo ve, sí, Dios nos ve cometer nuestra falta, pero hay uno que trabaja 24/7, ese sí trabaja cuando nosotros estamos ociosos. Y no es que Él esté en todas partes, sino que Él tiene un ejército bien organizado. Y Él también, si usted cree que solamente que se está escondiendo de Dios, también, Satanás también lo está viendo. Y Él dice la palabra que va ¿a dónde? Allá a acusarnos. Por eso se llama el acusador de los hermanos. Entonces, pero hay una gran verdad en todos estos, mis hermanos, y es que el enemigo está derrotado, amén. Jesús lo venció. Dice la palabra de Dios que Él anuló, en Colosenses que anuló el acta de los decretos que nos era ¿qué? Contraria. Juan 8:36 dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces ya, según todo esto, ¿ustedes qué creen? ¿Dios nos ha dado las armas? ¿Sí o no? Claro que sí, pero muchas veces no las usamos. Apocalipsis 12:9-11, miren lo que dice. Apocalipsis 12:9-11. Y si fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? El cual engaña al mundo entero. ¿Qué le pasó? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios
de día y de noche. Y miren lo que dice el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hasta la muerte. Yo le daría un aplauso al Señor. Entonces, si nosotros tenemos las armas, ¿por qué a veces estamos en pecado? Cuando llevamos una doble vida. Porque no somos íntegros. Porque luego queremos reprender algo de lo cual nosotros somos aliados. Proverbios 9:10 nos habla. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es. Y es curioso porque ser íntegros es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Amén. No cuando nos están viendo. Y a veces somos tan tremendos que nos escondemos de los hombres, pero no nos escondemos de Dios. Porque eso es lo que significa la palabra temor, respeto. No tenemos respeto ante Dios. Y viendo que Dios lo ve todo. Entonces olvidamos que Dios todo lo ve, todo lo escucha y todo lo escudriña en la palabra. Amén. Dice la palabra que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público, pero Él ve lo bueno y ve lo malo. Y cuando tengamos consecuencias de lo que estamos haciendo en secreto, no nos quejemos. Amén. Pero hay otro que lo ve y es el enemigo y sus aliados, el ejército de Satanás. Y él quiere moverlo de su integridad. Y yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir, y es que si usted ha decidido seguir al Señor, rendirle toda su vida, honrarlo, cuando pasa esas cosas y usted se guarda para el Señor y quiere caminar en integridad, y entonces el Señor ve y lo empieza a promover, lo empieza a darle nuevas bendiciones, lo pone en lugares en donde usted de pronto no pensó. ¿Qué pasa? Es de acuerdo a su integridad. ¿Y qué pasa? Usted, debido a su integridad, se convierte en un blanco número 1 de Satanás, porque su integridad es una amenaza para Satanás. Que no se lo olvide. ¿Por qué? Porque es que Dios todo lo que hace es con propósito. Si Dios lo promueve o lo pone en un lugar, es para que usted sea luz de ese lugar. ¿Y qué va a atacar Satanás? Su integridad. ¿Por qué? Porque si usted es luz, él sabe que es un peligro porque usted va a llevar a otros al camino de la luz. Y va a haber un efecto dominó. Pero si él lo logra que usted caiga en desobediencia y desobedezca la voz de Dios, va a tener consecuencias, ¿cierto? Porque va a traer a otros a que se alejen de Dios a causa de su mal testimonio. Amén. Bueno, sigamos adelante y le pido al Señor que me alcance el tiempo. Bueno, vamos a ver. Crecemos en gracia, Señor. Amén. Crecemos en gracia. ¿Y qué pasa? Que cuando caemos en pecado, usted inmediatamente pierde autoridad. Usted cede esa autoridad. Esa autoridad mengua. Y como le digo, usted no va a poder reprender algo de lo cual usted es aliado. El mundo espiritual está expuesto. El evangelio no se trata de decir yo pertenezco a una iglesia, yo canto, yo predico, yo ministro, yo voy y doy tratados, etcétera. No. Yo hago la limpieza de la iglesia, yo estoy en los diferentes ministerios, yo voy aquí y allá. No, el tema es cómo usted demuestra lo que dice que es. Porque si usted le pregunta a un médico o a un policía o a alguien que ocupa un cargo quizás de autoridad, ¿verdad? Y va a un lugar donde necesita entrar y de pronto no tiene su uniforme, pero ¿qué muestra ellos? Ellos tienen que tener un registro. Un médico para recetar tiene que tener un registro de autoridad. Entonces usted puede llegar diciendo, amén, déselo al Señor. Amén. Entonces usted puede ir y decir, yo soy médico, recéteme esto, ¿no? ¿Y dónde está? Le van a pedir su registro, ¿cierto que sí?
Así mismo, y se los explico porque los quiero llevar a una historia en Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo, por mano del Señor, hacía milagros, prodigios, y no tanto eran los milagros, sino era el peso de esos milagros que eran, las vidas que se estaban convirtiendo a Jesucristo allí, que había una revolución, o sea, había un avivamiento tremendo. Que al creer esas personas ocurrían milagros. Amén. Y hay una historia allí que dice, en donde unos exorcistas que eran hijos de un sacerdote judío, oiga el título, o sea, ellos tenían un título, ¿cierto? Eran sacerdotes, quisieron hacer lo mismo que Pablo. Y dice que querían reprender unos espíritus inmundos de esos hombres. Y resulta que los mismos espíritus le contestaron a ellos, porque ellos decían de esta manera: te conjuro, te reprendo en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que los espíritus inmundos le contestaron a esos hombres. Ahí no le valió el título de sacerdote, ahí no le valió el título de judío, que se debía saber toda la Biblia, ¿cierto? Le dijo ¿y tú quién eres? A Pablo conocemos, sabemos y conocemos a Jesús. Amén. Pero ¿tú quién eres? En otras palabras, vamos a parafrasearlo. Los demonios le dijeron: conocemos a Jesús, Él es el Rey de Reyes. Él nos venció en la cruz. Él tiene potestad sobre nosotros. Sabemos quién es Pablo. Sabemos que Pablo ora, ayuna, tiene una vida íntegra, ha decidido dejar todo por Cristo. La vida pasada, todo, es un hombre lleno del Señor. Está en una relación con el Señor. Pero ustedes, ¿dónde está? En otras palabras, ¿dónde está su registro de autoridad? Y eso es lo que Satanás hace con cada uno de nosotros cuando nosotros queremos inventar un cristianismo. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces sabemos por esta historia lo que pasó. Y en Efesios 4:27 nos dice algo muy importante: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver un único punto que nos va a llevar a estar apercibidos y a guardarnos para el Señor, a no permitir que nos contaminemos con lo que a Dios no le agrada. Y que cuando pequemos, no porque lo busquemos hacer, sino porque somos humanos y no somos perfectos, vamos a ofender, nos vamos a equivocar, vamos a cometer nuestros errores, ¿cierto? Pero ahí está claro de que si nos arrepentimos, si lo confesamos, si reconocemos y si decimos: de verdad, Dios, tú me estás hablando, y bajamos nuestro orgullo, ¿qué vamos a hacer? Perdón, ay, me ahogué. ¿Qué vamos a hacer? A confesarlo. Tengo acá, Caro, gracias. Vamos a confesarlo y ¿qué? ¿Nos vamos a qué? A apartar, ¿cierto? Acompáñame y vemos. Gracias, mi amor. Gracias, mamá. Entonces, hoy vamos a aprender a no ceder nuestra autoridad. ¿Amén? No cedas tu autoridad. Porque en el momento que usted cede la autoridad, el enemigo agarra ventaja sobre usted. Primero, vigile sus sentidos. Y vamos a dar es el único punto de la prédica. Vigile sus sentidos. Diga conmigo: vigile sus sentidos. ¿Qué es vigilar? Un sinónimo de vigilar. ¿Qué será? Guardar, ¿cierto? Estar pendiente, estar en guardia, alerta, muy bien. Entonces, ¿cuáles son nuestros sentidos por donde entra la tentación? Lo que vemos, lo que escuchamos, es toda esa información, ¿cierto? Es esa información que va a venir a nuestra mente. De nuestra mente va a ocurrir un proceso que se llama pensamiento. Van a haber pensamientos allí. Luego de esos pensamientos nos van a causar ¿una qué? Una emoción. Y esa emoción nos va a producir un
sentimiento, ¿cierto? Y ese sentimiento después se va a tomar en una decisión y esa decisión usted lo va a llevar ¿a qué? Si siguen el recorrido, lo va a llevar a una acción, amén. Por eso la palabra dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y en este caso, corazón significa mente, amén. Mente, usted tiene que guardar su mente. Usted vio algo que lo movió, usted tiene que apretar su corazón y filtrar ese pensamiento por la palabra de Dios. Pero para ello necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Así que le hago publicidad a la escuela ministerial para que se apunte. Amén. Sí, de verdad que me encanta ver a los muchachos cuando les pregunto acerca de qué es lo que más les gusta y dice que los obliga a tener una disciplina, a hacer las tareas, a investigar y ampliar todo eso. Entonces miren qué interesante debemos, porque la palabra dice que su pueblo perece por falta de ¿qué? Entonces, si usted no tiene una mente renovada por la palabra de Dios, ¿por qué? Porque venimos cargando tanta basura de nuestra vida pasada, ¿cierto? Así que cada vez que Satanás le quiera recordar su pasado, usted recuérdele ¿qué? Su futuro. No se deje embobar con las mentiras de Satanás. Filtre cada pensamiento por la palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos, si no hay una mente renovada por la palabra y el Espíritu Santo, por supuesto, usted va a estar en peligro. Porque dice la palabra que lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra a mi camino, ¿cierto? Y dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Dice también la palabra, escudriñan las escrituras porque en ellas tienen la vida. Amén. También nos dice Jesús, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan ¿en qué? En vosotros. Como dicen por ahí, el que quiera más, que le piquen caña. Amén. Génesis 3 nos dice que una mala conversación, recuerden que allí vemos el caso de Eva, una mala conversación en el huerto del Edén fue suficiente para destruir la vida de muchas generaciones, porque esa conversación trajo terribles consecuencias. Eva le dio lugar a Satanás a través de una conversación, o sea que ella escuchó ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? Escuchó y luego actuó. Primera Corintios 15:33, miren lo que nos dice. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen ¿qué? En ese momento Adán y Eva representaban todas las familias de la tierra, porque Dios los creó para que ellos se multiplicaran. Entonces, me llama la atención porque así como Dios ve, Dios no lo ve solamente a usted. No, Él ve a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus futuras generaciones. Es que Dios nunca mira aquí y lo ve, no, Él está pensando en más allá, en generaciones. ¿Cómo usted está afectando a su generación? Porque es que lo que usted siembre, eso va ¿a qué? A cosechar. Es una ley. Entonces, miren que Satanás también miró las generaciones. Él sabía que si hacía caer a uno, el efecto dominó, ¿cierto? Iba a perjudicar a muchos. Amén. Entonces, bastó una conversación inapropiada para que pasara lo terrible. Cuando Satanás va a destruir a alguien, él no piensa solamente uno. No pongamos nuestros oídos a aquellas cosas que violan constantemente la voluntad del Señor. Cuidemos nuestros oídos, ¿cierto? Una conversación con un ser que solo estaba cargado de odio, porque eso es lo que tiene Satanás. Eva conversó con un ser que odiaba a Dios, cargado de odio, de todo lo que él tenía, ¿cierto? En contra de, y me llama la atención esta frase, dice, cargado de odio y rebelión, fue suficiente para poner al hombre creado en contra de su creador. Wow, ¿cierto? Solo una conversación, miren el efecto que tuvo. Puso al hombre creado en contra de su creador. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué conversaciones escuchan nuestros hijos cuando ellos están alrededor? Porque a veces no guardamos el corazón de nuestros hijos. Si andamos con conversaciones inapropiadas, ¿cierto? Cuando hay murmuración, hablando de nuestros hermanos.
y nuestros hijos están ahí. Estamos afectando y a veces le dañamos el corazón a nuestros hijos hacia otras personas. Somos el producto de lo que vemos y escuchamos cada día. De la abundancia del corazón, ¿habla qué? El hombre y la mujer de Dios estamos llamados a estar llenos de la palabra del Señor, porque eso es lo que vamos a transmitir. Lo que usted transmite es de lo que usted está lleno. Amén. Debemos tener cuidado a quién prestamos nuestros oídos y escoger nuestras amistades, porque pronto vamos a ser como ellos también son. Y el Señor nos ha mandado a ser luz del mundo, ¿cierto? A ser pacificadores, a llevar la verdad, ¿cierto? Entonces, Proverbios 13:20 nos dice, Proverbios 13, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Y ahí no habla de morir, sino de que su vida va a empezar a cambiar también, a tener consecuencias, ¿cierto? ¿Qué hablan nuestros labios? Pasemos a ese punto. ¿Qué hablan nuestros labios? ¿Dejamos entrar el conflicto en nuestra vida? Porque nunca, o sea, no es real decir nunca vamos a tener un argumento con nadie. Eso no es real. Pues somos diferentes, somos hechos diferentes cada uno. Pero ahí el reto es mantenernos unidos en el Señor, ¿cierto? No buscando lo que yo opino, no buscando lo que el otro opina, sino lo que opina Dios, ¿cierto? Entonces, no ponemos freno a veces a nuestra boca y ofendemos y hacemos comentarios hirientes. Y es fácil herirnos entre los más cercanos, por ejemplo, con nuestro cónyuge, con nuestros amigos más cercanos, con nuestros hijos. Y allí sin darnos cuenta estamos dejando meter el conflicto. El conflicto es un espíritu. Así como la paz del Señor nos llena, el conflicto es un espíritu. Y si nosotros lo viéramos, lo dañino que es, nosotros seríamos más cuidadosos para hablar. Amén. El problema, como le digo, no es real que uno nunca tenga un conflicto, o sea, que vamos a pelear de pronto, pues a discutir o a tener un argumento con nuestros más cercanos. El problema es cuando eso, la ofensa, la falta de respeto, se vuelve algo de nosotros, que constantemente lo estamos haciendo. Amén. Entonces, eso va a causar división y el enemigo le encanta vernos divididos. Si algo que él disfruta es vernos divididos. Porque él sabe que si él logra dividir a una persona o a un grupo, ahí no viene la bendición comandada de Dios. Usted lo pueden orar, le pueden imponer manos, le pueden hacer lo que sea. Pero si usted está en división, ahí no viene la bendición de Dios. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 133, que él envía, donde los hermanos están unidos, envía a Jehová bendición y vida eterna. Dice la palabra también, no, es un principio bíblico. Por eso nosotros, mi esposo y yo, antes de vivir en muchos conflictos, antes de estar en los caminos del Señor, vivimos en muchos conflictos. Y el día que llegamos al Señor y hasta el día de hoy hemos tenido que hacer concesiones, acuerdos y sacamos el conflicto de nuestra casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa satisfacer mi carne. Porque eso es lo que la carne quiere, te dice, ve, ofende, responde, haz esto, mira, ay no, mira, pobrecita. Y eso es lo que la carne quiere. Pero yo prefiero, y a veces piensan que la gente porque no conteste o porque no se defienda es débil. No, es más fuerte, amén. Usted no es débil, no se vea, no le crea las mentiras a Satanás que le dice que porque usted no se defiende o porque usted no habla o porque usted no responde, usted es débil y tonto. No, usted es fuerte y sabio. Amén. Usted es fuerte y sabio, porque a usted entonces le interesa más la bendición del Señor. Amén. Entonces, esposos, saquemos el conflicto de nuestro hogar, por favor, de nuestras relaciones. Amén. Y traigamos la bendición del Señor y la unidad. Proverbios 27:6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Cuando hay una situación, porque les digo, vamos a tener situaciones, pero yo prefiero a ese amigo que venga y me hiera con la verdad, porque lo hace para corregirme. Porque nosotros tenemos en psicología, le llaman una parte
que son 4 puntos que tenemos, no me acuerdo mucho porque no he refrescado, eso lo vi hace rato, pero se me llevó siempre grabado, y es que nosotros tenemos como 4 puntos, algo así, todo ser humano. Y hay un punto que se llama el punto ciego, que son las cosas que tú haces, que los demás sí notan, pero tú mismo no lo notas. Y ahí es donde nuestros amigos, nuestros hermanos, un verdadero amigo nos hace ver esos puntos ciegos. Amén. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión? No. Agradecer a ese amigo, ¿verdad? Que nos hace ver las cosas. El proverbio lo dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que te besa. Cuando haya una situación que se tenga que decir de una actitud errada, que alguien pueda tener, hermano, por favor, lo correcto es hablar con esa persona. Hablar con la persona. Lo incorrecto es hablar a las espaldas de esa persona, porque no nos gustaría que hicieran lo mismo con nosotros, ¿cierto? Lo correcto es eso, hablar, tratar de ayudar y mejorar eso de una persona íntegra. Y si por otra parte hemos sido confrontados y alguien que ha tenido la intención de ayudarnos, no nos sintamos mal por esa corrección, porque Jehová el que ama, corrige, ¿verdad? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya vamos a terminar. La mentira. Sale de nuestra boca mentira, porque a veces se hace una costumbre y eso llega a ser una condición que se llama mitómano. ¿Mitómano? Sí, ¿verdad? Mitómano. Se vuelve tan parte de la persona, como les dije yo, del conflicto. O sea, hay parejas que ya si no pelean, no están bien, porque hicieron el conflicto parte de su vida. Hay mentiras que salen de nuestra boca y hasta la persona se las cree, o sea, crea un mundo y es una condición. Porque es que recuerden, somos cuerpo, alma y espíritu. Por favor, leamos la palabra del Señor y ahí nos dice cómo somos, porque Dios nos va a confrontar. Entonces, eso es una condición, la mentira, y usted tiene que tener cuidado con ello. Amén. Y porque es una de las cosas que Dios aborrece. Un sinónimo para aborrecer, ¿cuál sería? Detestar, odiar, asco, ¿cierto? Jehová aborrece la mentira. ¿Por qué? Porque es que Satanás es padre de toda mentira. Y yo no quiero ser como Satanás. Amén. Entonces eso nos debe llevar a reflexionar. Proverbios 6, 16 al 19 dice, ya vamos a terminar. Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falsa que habla ¿qué? El que siembra discordias entre los hermanos. Que saquemos la discordia de nuestros corazones, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestra vida. Y eso es una decisión que usted y solo usted toma. ¿Cómo? Por la palabra del Señor. Amén. Y es de valientes. No es de débiles, es de valientes hacer la voluntad del Señor. Amén. Porque cuesta, ¿cierto que cuesta hacer la voluntad del Señor? ¿O será que es fácil? No, cuesta. Porque esta carne quiere solo que le den, contesta, responde, mira feo, sé grosero, haz esto, haz lo otro. Eso es lo que quiere la carne. Pero cuando usted vive por la palabra, usted aprende a domar. Nunca se me va a olvidar, eso fue para mí algo clave. En una reunión, creo que fue en una prédica, que el pastor nos decía, el caballo nunca pierde su fuerza, él lo doman, ¿cierto? Él nunca pierde su fuerza. Amén. Sino que está domado. Así mismo usted y yo
vamos a ser domados por el Espíritu Santo si lo dejamos. Pero no vamos a perder nuestra fuerza. Quizás todavía eso está ahí porque hay cosas, yo he entendido que hay cosas que Dios obra en nuestra alma, en nuestro corazón y las corta. Las corta, es como que el fuego del Espíritu Santo, ¡pum!, cauteriza eso y usted dice, ay, ya yo no soy así, tal cosa. Pero hay otras cosas que se las deja Dios a propósito, no porque usted sea malo, no porque Dios sea malo, perdón, y no quiera lo mejor y no nos quiera ayudar, por el contrario, para que usted cree carácter, amén, y para que la gloria sea de Él, amén, amén, y se las deja allí. Con un propósito, y es el de ¿qué? El de que usted sea testimonio, amén, y de que Cristo viva en usted, amén. Rápidamente, y ya vamos a terminar, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Salmo 34:13. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios. Acompáñenme a leer Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿tendrá qué? Efesios 4:29. Sino la que es buena y necesaria, a fin de dar gracia. Entonces vamos a estar muy expuestos. Dice Mateo, estamos expuestos a muchas tentaciones visuales. Cuidemos nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué programas de televisión estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en nuestros celulares? Jesús hizo hincapié que los ojos son parte del templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo 6:22 al 23? Mateo 6 dice, la lámpara del cuerpo es ¿qué? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, wow, tremendo, ¿verdad? Mateo 5:29, ¿qué nos dice? Que si su ojo es ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer? Sáqueselo. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado ¿a dónde? Cuidemos lo que vemos, porque vamos a estar llenos de lo que vemos. Una de las armas más fuertes del enemigo es la pornografía. Y se ha propagado impresionantemente porque es un arma fuerte para Satanás. Y tenemos que estar alertas con ello. Se ha propagado por todo tipo de medios. El cine, la televisión, los celulares, las revistas, etcétera. Los medios sociales. Su proceso es primero, entra por los ojos, eso que entra va a la mente, ya se los dije, y nosotros, nuestro cerebro funciona con imágenes. Son imágenes que se quedan. Si yo les digo a usted carro, ¿qué les viene a su mente? La imagen de un carro. Funcionamos con imágenes y esa imagen se va a quedar grabada en la mente, va a quedar dando vueltas y finalmente la concupiscencia de su carne y de mi carne nos va a hacer caer en pecado. Ese es el recorrido de una de las armas de Satanás en la manera visual de atacarnos. Santiago 1:13 al 15. Santiago 1, de 13 al 15. Cuando alguno es tentado, es decir, si usted y yo somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia. Y dice, entonces la concupiscencia, o sea, el pecado después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Vieron el recorrido? Es tentado y va a traer, se va como cuando se gesta un bebé, ¿cierto? Porque el enemigo sabe cuáles son nuestras concupiscencias también. Y va a dar luz, ¿qué?
el pecado y luego la muerte, y eso nos aleja de Dios. Finalmente, el diablo no tiene parte en mí, y esa es nuestra meta, mis hermanos. Yo le invito a que se coloque de pie, y si los muchachos de la alabanza me colaboran.